Bueno, estamos grabando ya, ¿no? Eh, bueno, como ya me conocen, mi nombre es Matías. Yo estuve dando clases los lunes para este curso con Sol, una especie de ayudantía, donde estuvimos viendo algunos temas, sobre todo en la última clase, que eran bastante importantes como para empezar esta otra clase. La idea es la siguiente. Imagínense que nosotros tenemos un auto, por ejemplo, que eh, hay que empujarlo, ¿sí? Entonces, para empujar un auto, eh, yo tengo que aplicar una fuerza sobre el auto en una cierta dirección, ¿no? Digamos, en la dirección del movimiento que quiero que se mueva, o sea, necesito que se mueva hacia esa dirección, en este sentido, entonces tengo que aplicar una fuerza en esa dirección y sentido. Bueno, ahora supónganse que yo tengo que mover un sillón. ¿Qué tengo que hacer? Específicamente lo mismo, aplicar una fuerza al sillón en la dirección del movimiento que deseo moverlo, ¿no? Dónde deseo desplazar ese sillón. Bueno, y si tuviese una pila de libros y supónganse que necesito levantar todos esos libros desde el piso hasta una cierta altura. ¿Qué tengo que hacer? Nuevamente aplicar una fuerza sobre esos libros. Y lo que es muy importante es en qué dirección y sentido aplico esa fuerza. Si yo aplicara la fuerza hacia abajo, ¿qué pasaría con los libros? ¿Los podría levantar o se quedarían en el suelo? Tendría que aplicar una fuerza hacia arriba, ¿sí? ¿Para qué? Para que esos libros se puedan desplazar eh, en una dirección, llamémosle, en un sentido positivo, ¿sí? Bueno, vamos a pensar en esos tres ejemplos, en esos tres casos. En los tres ejemplos hay que aplicar una fuerza y es muy importante hacia dónde aplicamos esa fuerza, ¿no? Si nosotros aplicáramos esa fuerza en otra dirección o en otro sentido, ¿qué pasaría? Estaríamos o produciendo un movimiento en otro sentido o en otra dirección o quizás no producimos movimiento. Entonces, en ambos casos hay que aplicar una fuerza y a esa fuerza hay que aplicarla en una cierta dirección que coincida con la dirección del movimiento. Bueno, estas cosas coinciden, tienen esa coincidencia. O sea, hay que aplicar fuerza, tiene que haber desplazamiento y la fuerza tiene que estar aplicada de cierta forma. Y a eso lo vamos a llamar trabajo. Estuvimos viendo la clase pasada algo sobre los productos escalares y es lo que justamente ahora vamos a ir aplicando. Díganme si se ve bien la pizarra, si quieren que mueva para un lugar o para otro. Igual voy escribiendo de este lado y ustedes, si no ven, me avisan, me interrumpen, ¿sí? Bueno, el trabajo lo puedo simbolizar con la letra W. ¿Escribo un poco más grande, quieren? ¿Así se ve mejor? ¿O está bien ahí? Acerco un poco la cámara. Bueno, el trabajo lo podemos simbolizar con la letra W. Y a este trabajo lo podemos expresar matemáticamente como la relación que hay entre esa fuerza que estamos aplicándole a quién, a los libros, al auto, a, en todos esos ejemplos que mostré, ¿no? Multiplicada escalarmente con un desplazamiento. Y la clase pasada estuvieron viendo con el profe Páez la diferencia entre un desplazamiento y una trayectoria o una distancia recorrida, ¿sí? Entonces, si multiplicamos esta fuerza por un vector delta R, ¿sí? Delta de desplazamiento, vamos a obtener el trabajo de una fuerza. Y esta multiplicación escalar, ¿sí? O producto punto, lo que quiere decir justamente es que la fuerza debe ser paralela con el delta R, el desplazamiento, ¿sí? Bueno, lo que estoy diciendo es justamente lo que dije antes. De acá mismo aparecen las tres condiciones que tenemos que tener en cuenta para que se produzca un trabajo. Una de esas, ¿cuál es? Es justamente esta. La fuerza debe ser paralela con el desplazamiento. La próxima condición, ¿cuál es? Y bueno, eh, necesariamente tenemos que aplicar una fuerza, ¿sí? No podemos tener una fuerza
¿Se ve cortado la pizarra, chicos? A ver, díganme, decime Bárbara para dónde lo muevo. ¿Muevo más adelante? ¿Ahí está mejor? Chicos, vayan avisándome. ¿Se ve bien ahí? Más arriba. ¿Más arriba? Bueno, ahí. Sí, ahí. Bien. La fuerza debe ser paralela al desplazamiento, o sea que esto quiere decir que tiene que tener la misma dirección. Misma dirección. Después, bueno, necesariamente tengo que tener una fuerza, ¿sí? Entonces la fuerza, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser distinta de cero. No puedo tener una fuerza que valga cero porque si reemplazo cero en este producto escalar, ¿qué sucede? El trabajo, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar cero, ¿verdad? Y por último, lo que es necesario, que se produzca un desplazamiento. O sea, que el desplazamiento sea distinto de cero. Tampoco puede ser cero el desplazamiento. A ver, supongamos esto. Yo tengo este fibrón acá sobre mi mano. Si yo aplico una fuerza sobre este fibrón, de esta forma, o sea, perpendicular al fibrón, ¿no? ¿Qué sucede? ¿El, ¿Se produce un desplazamiento o no se produce nada? No se produce nada, ¿no? Ahora, si aplico una fuerza que tenga otra dirección, por ejemplo, puedo aplicar una fuerza en esta dirección, ¿se va a producir un desplazamiento o no? Como en esta dirección se está produciendo un desplazamiento, quiere decir que estoy produciendo un trabajo, ¿sí? Entonces, yo puedo tener fuerza, puedo tener, eh, puedo tener fuerza y puede estar aplicada de una cierta forma, pero si no se produce un desplazamiento, entonces el trabajo va a ser nulo, va a ser cero, ¿sí? Es necesario que se produzca ese desplazamiento. Bueno, entonces, hasta acá lo que tenemos es lo que llamamos las tres condiciones, condiciones de trabajo, mecánico. ¿Hasta ahí, chicos, se entendió todo? ¿Estamos? ¿Estamos bien? ¿Alguna duda hasta ahí que me quieran preguntar? ¿Se va entendiendo que necesitamos estas tres condiciones para tener un trabajo? Perfecto. Bueno, a partir de esta fórmula lo que puedo decir que es encontrar la siguiente relación. Voy a ir borrando un poquito, pero como está todo grabado, después cualquier cosa lo van viendo de vuelta y lo pueden ir copiando. Un producto escalar, recuerdan que se puede, un producto escalar entre dos vectores, de esta forma A por B, se podía expresar como el módulo de A por el módulo de B por el coseno de un ángulo, ¿no? Porque ¿qué quiere decir este producto escalar? Quiere decir que la dirección de A y la dirección de B deben coincidir, o sea que tienen que ser paralelas. Por lo tanto, como esto es un producto escalar, puedo expresar a ese trabajo como el módulo de una fuerza por ese desplazamiento, ¿sí? Que lo vamos a llamar D, por el coseno de un ángulo tita, ¿sí? De esta forma, lo que estoy diciendo es lo siguiente, yo tengo un vector fuerza y otro vector desplazamiento, y lo que estoy haciendo es llevar este vector fuerza a esta dirección, ¿sí? Entonces lo que voy a obtener es una F, por ejemplo, que esto es en el eje X, una Fx, ¿sí? Y esa Fx va a tener la misma dirección que el desplazamiento. Lo que estoy diciendo es, estoy cumpliendo con las condiciones de trabajo para que se produzca un desplazamiento, ¿sí? Bueno, y a partir de estas fórmulas, lo que puedo encontrar a partir de estas ecuaciones son las unidades que va tomando el trabajo. Si el trabajo es un producto entre una fuerza y una distancia, entonces esa fuerza
va a estar expresada en lo que conocemos como, en el sistema internacional, como Newton, ¿verdad? Y esa distancia va a estar expresada en metros. Pero recordemos lo que era el Newton. El Newton era el kilogramo por metro dividido segundo cuadrado. Y si a esto lo multiplicamos por un metro más, ¿qué me queda? Me queda el kilogramo por metro cuadrado, ¿sí? Dividido segundo cuadrado. Y a esta unidad se la conoce como Joule, ¿sí? La unidad Joule van a ver que es la unidad de trabajo y también la unidad de energía, que después lo van a ir viendo con Sol la clase que sigue, siguiente, ¿sí? Bueno, a ver, ¿podemos expresar las unidades de trabajo a partir de otro sistema? Sí, podemos utilizar, por ejemplo, el sistema técnico, ¿no? Y van a encontrar en muchos libros que el trabajo se expresa como el kilogámetro, kilogramo fuerza por metro. Pero lo más moderno ahora y lo que se está utilizando en este momento es el sistema internacional, y en libros más actuales van a encontrar al trabajo como eh, expresado en Joule, ¿sí? Después también existen otros sistemas donde puedo expresar a la fuerza como DINA, ¿sí? Y esa DINA multiplicado por un centímetro me da otra unidad, ¿sí? Bueno, que se llama hercio. Eh, Eso lo pueden encontrar en otros libros más antiguos, pero con que sepan que la unidad en el sistema internacional estaría perfecto para este estudio. Bien, voy borrando un poco. Bueno, resulta que lo que nosotros encontramos acá fue que este trabajo tiene una relación con una fuerza y una distancia, pero nunca entra el tiempo. O sea que el trabajo, de cierta forma, es independiente del tiempo, ¿sí? No depende del tiempo. Bien, entonces, ¿qué sucedería si yo digo, si yo quisiera saber lo que es este trabajo, lo que es, cómo se denomina al trabajo en función del tiempo? ¿Qué es el trabajo en función del tiempo? Bueno, si yo digo que a este trabajo lo puedo dividir por un tiempo, ¿cómo se conoce esa magnitud física? Y esto es lo que en física conocemos como potencia, ¿sí? La potencia es el trabajo que se realiza en un determinado tiempo, ¿sí? Ahora, resulta que si reemplazamos acá a la potencia sería igual al trabajo dividido el tiempo, y el trabajo que era el trabajo, de cierta forma, era el producto entre una fuerza y una distancia, ¿no? Por un coseno y un ángulo. Pero si yo digo que tanto la fuerza como esa distancia tienen que estar eh, sobre la misma dirección, entonces, ¿qué ángulo adoptan esta fuerza y esta distancia? ¿Cuál es el ángulo entre esos dos vectores? ¿Sí? Entre esta fuerza y este desplazamiento. Bueno, el ángulo que van a obtener sería un ángulo cero. Entonces el coseno de cero me daría 1. Lo que estoy queriendo decir es que podría sacar para este estudio de la potencia a este coseno del ángulo, me lo podría sacar de encima en la ecuación. ¿Por qué? Porque me va a dar 1, ¿sí? En este caso específico. En otros casos van a ver que no, van a ver que tienen un desplazamiento por acá y una fuerza que está aplicada de esta forma. Entonces van a tener un ángulo y van a tener que aplicarlo en la fórmula. Bien, entonces reemplazo esta parte de la ecuación, la sustituyo acá adentro. Y lo que voy a tener es que la fuerza por la distancia dividido el tiempo es la potencia, ¿sí? Bueno, si lo que estoy queriendo decir es con qué velocidad se va a producir ese trabajo. Eso es lo que me está expresando eh, esto que se llama potencia. ¿Cuál es la velocidad con la que se va a producir un trabajo? Bueno, para verlo un poco mejor, si se fijan bien y conocen algo de MRU y MRV, ¿qué significa
esto. Distancia dividido tiempo. ¿Se acuerdan lo que significa esto? Distancia dividido tiempo. ¿Esto qué era? ¿Cómo lo conocíamos en física? La distancia que estoy recorriendo en un tiempo. ¿A qué llamamos? ¿Con qué magnitud física lo podemos relacionar? ¿Con la velocidad, por ejemplo? La distancia que estoy recorriendo en un cierto tiempo, eso sería la velocidad. Y si esta velocidad es constante durante todo el trabajo, entonces cuando estoy hablando de una velocidad constante, ¿a qué tipo de movimiento me estoy refiriendo? O sea, ¿se acuerdan que teníamos lo que era el MRU y el MRV, ¿no? El MRU, ¿a qué respondía cuando las condiciones cómo eran? Era un movimiento rectilíneo uniforme. Constante. Perfecto. Cuando tengo una velocidad constante, entonces tengo un MRU. Y Sí. si la velocidad cambia, va variando, ¿no? O sea que aparece una aceleración. ¿Qué tipo de movimiento responde a eso? MRV. MRV. Perfecto. Entonces, imaginamos que esta potencia es cómo cambia ese trabajo en función del tiempo, es la variación de ese trabajo en el tiempo. Podemos decir que si esa variación, si esa velocidad con la que cambia el trabajo fuese constante, entonces estamos en presencia de un MRU, ¿no? Y podemos definir de alguna forma a la potencia media como la fuerza multiplicada por esto que va a ser una velocidad media. Y en el caso de que la velocidad esta fuese cambiando, es decir, que el trabajo no tendría una velocidad constante, no se va a producir este trabajo a velocidad constante, ¿se entiende? Este trabajo va a cambiar eh, y la velocidad va a ir variando, ¿sí? ¿Se entiende a lo que voy? Entonces, lo que yo podría obtener sería una potencia instantánea, ¿sí? Y esa potencia instantánea va a estar definida por el producto entre la fuerza y la velocidad instantánea, ¿sí? Esto va a responder a un MRV, ¿está bien? Bueno, de esta forma puedo encontrar la fórmula de potencia o la ecuación de potencia, que es la que tengo acá arriba, que es la relación que hay entre ese trabajo en un cierto tiempo y, o sea, cómo varía el trabajo en un cierto tiempo. Y si en un ejercicio tenemos como dato la velocidad, podría encontrar la potencia media o la potencia instantánea de la siguiente forma. ¿Está bien? Hasta ahí vamos. ¿Se entendió? ¿Hay alguna parte que no fui claro? ¿Me quieren preguntar? No, Mati. Bien. Podemos pasar a hacer un ejemplo, ¿sí? Yo ahí les dejé una guía eh, donde habían varios ejercicios. A ver, quizás sea conveniente empezar por algo más fácil, ¿sí? Eh, Vamos a suponer que tenemos una cierta masa que la vamos a mover en un solo eje. Por ejemplo, yo tengo una masa acá, y a esta masa la quiero mover en esta dirección, en una dirección X, en el sentido positivo, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer va a ser aplicar una fuerza de esta forma. Esta fuerza voy a llamar F. Bueno, y lo que me interesa de acá es que ustedes puedan determinar si F va a realizar trabajo o no va a realizar trabajo. O una parte de F sí lo va a realizar y otra parte no. ¿Qué creen ustedes? F, que es la fuerza, ¿no? Si tuviese la magnitud suficiente, ¿va a poder mover al bloque en esta dirección y en ese sentido? ¿Está mal aplicada? ¿Una parte de ella va a realizar trabajo y otra no? Eso es lo que quiero que me respondan. Por ejemplo, les voy a dar una mano. Si yo pongo un sistema de referencia acá, digo, bueno, recordemos que la fuerza que realizaba trabajo, ¿cuál era? La que tenía la misma dirección que el movimiento. Si el movimiento es así, yo estoy aplicando una fuerza en esta dirección, o sea que no tiene la misma dirección que el movimiento.
Pero había algo que veníamos haciendo en ese curso que era descomponer fuerzas, ¿verdad? Yo podría descomponer esta fuerza en el eje X y en el eje Y de la siguiente forma. Por ejemplo, descompongo acá, de esta forma, y descompongo acá de esta otra forma. Entonces, acá abajo tendría una Fx y acá arriba tendría una Fy. Entonces, ahora le pregunto a ustedes de vuelta. Si me olvido de esta fuerza F y empiezo a trabajar con las componentes, ¿cuál de las dos componentes va a realizar trabajo? ¿La Fx o la Fy? ¿O ninguna de las dos? La FX. Perfecto. ¿Por qué? Porque la Fx está en la dirección del movimiento. El movimiento es sobre este eje X, ¿sí? Y se está aplicando sobre la misma dirección, o sea que son paralelos. Bien, supongamos que parte desde una posición inicial y tiene que llegar a una posición final, ¿sí? Lo que a mí me interesa es que eh, entiendan que la única componente de la fuerza que va a realizar un trabajo va a ser Fx. Entonces, el ejercicio dice así, yo les doy un ángulo, ¿sí? Que puede ser el que ustedes quieran, 30 grados, por ejemplo, ¿sí? Le doy la magnitud de una fuerza, bueno, y ahí me van a decir, no sé, 100 newton. Y les doy un desplazamiento, este desplazamiento, les digo cuánto vale. Vamos a llamarlo delta X, ¿sí? Y ese delta X va a valer 1 metro. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es aplicar la fórmula. ¿Cuál era la fórmula? Decíamos que el trabajo era igual a qué? A F por D por el coseno de tita, ¿sí? Entonces, F, ¿cuánto vale? Bueno, F vale 100 newton por la distancia que va a ser 1 metro, por el coseno de tita, que va a ser este ángulo de 30 grados, ¿sí? De esta forma puedo encontrar el trabajo. Claro, pero resulta que yo acá estoy utilizando toda la fuerza, los 100 newton, en este ejercicio. Y habíamos dicho que solamente la fuerza X, o sea, una partecita de estos 100 newton iban a producir trabajo. Y todo lo demás no. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, si observamos bien la imagen, acá, este gráfico, ¿qué se está formando acá adentro? Una especie de triángulo, puede ser. Yo paso este FI hacia el otro lado. Si observo un triángulo, lo hago más acá abajo, miren. Tengo mi FI de este lado. Tengo mi FX de este otro lado. Y acá tengo mi hipotenusa, que va a ser la fuerza F. Este es mi ángulo de 30 grados. Y lo que yo quiero encontrar es la componente Fx. Entonces, ¿qué puedo utilizar acá para encontrar Fx? ¿Cómo resolvíamos este tipo de triángulos rectángulos para encontrar un lado del triángulo? Por ejemplo, Adyacente sobre hipotenusa. claro, utilizábamos las Bueno, razones trigonométricas donde Ah, decíamos, una de las razones es el coseno del ángulo es igual a adyacente dividido hipotenusa. Y acá lo que dice la compañera es lo siguiente. Yo puedo decir que la fuerza F es la hipotenusa, ¿verdad? Porque es el lado más largo de ese triángulo. Y el adyacente es esta Fx. ¿Está bien? Entonces, si despejo de acá lo que me interesa, que es la Fx, o sea, reemplazo primero. Fx dividido F es igual a coseno de ángulo tita, ¿sí? Y de acá, ¿qué quiero averiguar? Bueno, quiero averiguar Fx, que sería el adyacente, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Este que está dividiendo, lo paso para el otro lado multiplicando, y me queda el coseno de un ángulo de 30 grados multiplicado por la fuerza F, que ¿cuánto valía? 100 newton, es igual a la componente X de la fuerza. Y esto que está acá, ¿no es lo mismo que esto que tengo acá? La fórmula, la ecuación del trabajo,
de cierta forma me está buscando la componente en X, la componente que genera ese trabajo. ¿Se entiende? Lo más importante de acá no es el número, no es cuánto me da esto, ¿sí? Sino es que se entienda que para que se produzca el trabajo sobre esta masa, sí o sí la fuerza tiene que estar aplicada en la misma dirección a la que se va a mover esa masa. ¿Se entiende? Bueno, ya dicho esto, podríamos pasar a un par de problemas que tenemos en la guía. Fíjense en la guía, ahora le digo qué número, el punto 1 de la guía, por ejemplo, ¿sí? Si alguien me lo puede leer, voy a ir borrando acá. ¿La tienen ahí a mano la guía? Si no, lo voy leyendo yo. Dice algo así. Una grúa levanta una masa. Sí, sí, le escucho. Una grúa levanta una masa de 50 kilogramos en dirección vertical. Bien, ¿qué más? ¿Cuál será el trabajo mínimo que deberá realizar para levantar el objeto? Bueno, a ver, lo más importante en estos ejercicios es primero encontrar los datos que me da en las incógnitas y después graficar la situación que tengamos. Entonces, lo que está diciendo es lo siguiente. Tengo una masa, por acá, que esa masa ya tiene unos 50 kilos, ¿sí? Y parece que esta masa está vinculada con una grúa. Así que no sé, armo como por acá, imagínense que eso es Y una está a grúa. 10 metros de altura. Bien, la distancia, el desplazamiento que le ocurre a esta masa, ¿sí? O sea, que se desplaza desde una posición inicial, ponele, hasta a una posición y final, o sea, le ocurre un desplazamiento, ¿no? Este desplazamiento, primero estaba acá y después ya se encuentra como por acá arriba, dice que vale, ¿cuánto? Vale 10 metros. Esto vale 10 metros. Bien, entonces la grúa aplica una cierta fuerza sobre esta masa para levantarlo 10 metros. A ver, ¿se produce trabajo acá o no se produce trabajo? Recordemos, para que se produzca trabajo necesitamos tener una fuerza. ¿Tenemos una fuerza? Sí, la grúa está generando una fuerza, ¿no? ¿Y eso qué genera? Esa fuerza que está generando. Hace que esto que pase de una posición inicial a una posición final. ¿Y a eso cómo lo llamábamos? Llega de este punto a este otro, ¿sí? Eso lo llamábamos desplazamiento, o sea que esta masa se está desplazando desde una posición a otra, ¿sí? Gracias a qué? A una fuerza que se está aplicando sobre este objeto, ¿sí? Bueno, esa fuerza, ¿cómo se aplica? ¿Se aplica en la dirección del movimiento o está aplicada en cualquier otra dirección? O sea, esa fuerza está aplicada así, así, sobre la dirección del movimiento. ¿Cómo está aplicada? Para que esto se desplace hacia arriba, esa fuerza tiene que estar aplicada en la misma dirección del movimiento, ¿verdad? Sí, Entonces produce de cierta forma que esto tenga una velocidad hacia arriba y se desplace. ¿Está bien? sí, Bueno, entendiendo esto, lo que yo tengo que hacer, ¿qué es lo que me pregunta? Me dice que encuentre el trabajo, ¿verdad? El trabajo mínimo que se produce acá. Bueno, nuevamente utilizo una fórmula. ¿Qué decía la fórmula? Que el trabajo era igual a qué? A la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo. Resulta que este ángulo entre el desplazamiento y la fuerza es 0, ¿sí? Entonces es el coseno de 0, y ahí van a ver que el coseno de 0 es 1. ¿Y la fuerza cuánto vale? Bueno, tengo que encontrar la fuerza mínima que produce esto para levantarlo. ¿Cuánto tiene que ser la fuerza mínima? Bueno,
tengo que pensar que la grúa tiene que vencer a la fuerza peso de esta masa. ¿Se entiende? La masa vale 50 kilogramos. Entonces el peso, acá ¿cuánto va a valer? Va a ser la masa por la gravedad. La masa va a producir un trabajo en este sentido y la grúa tiene que producir otro trabajo en un sentido como contrario a este movimiento. ¿Se entiende? A favor de este movimiento, o sea, contrario a este peso. ¿Sí? Entonces lo que yo podría hacer es encontrar el trabajo que produce el peso y decir, a partir de ese trabajo, ¿sí? Necesito vencer al trabajo del peso para que esto se pueda elevar. ¿Se entiende? Bien. Entonces, podría decir que esta fuerza, ¿cuál va a ser? Va a ser la fuerza peso. Va a ser masa por gravedad. Y que esa masa por gravedad la tengo que mover una cierta distancia. ¿Cuánto? Bueno, unos 10 metros. ¿Y qué dirección le voy a dar? Coseno de tita, que tita va a valer 0 grados, ¿sí? De esta forma yo voy a encontrar el trabajo del peso. Y ahora lo que interesa que ustedes puedan relacionar es lo siguiente, es cómo tiene que ser el trabajo de la grúa como mínimo para poder levantarlo, ¿sí? Si la grúa produce un trabajo que es menor al trabajo que produce el peso, ¿qué va a pasar? ¿Lo va a poder levantar o no? No, Claro, perfecto, no lo va a poder levantar. ¿Por qué? Porque el peso está produciendo un trabajo mayor que el de la grúa. Entonces, eh, la grúa va a tener que aplicar un trabajo mayor todavía para poder levantarlo, ¿sí? Y ese enfoque tiene este problema, ¿sí? Lo que hacemos acá es llevar el mismo problema, básicamente, que el primero, pero cambiado de eje, ¿sí? Fíjense que los desplazamientos y las fuerzas que se aplican también tienen la misma dirección, no importa que no estén sobre X. No siempre van a estar sobre X, pueden estar sobre Y, ¿sí? Bueno, pasamos al problema 3, si quieren. Esto después ustedes lo terminan, ya queda planteado, lo terminan y le ponen el número, ¿sí? Lo que más importa es el planteo físico más que el número en sí. Que se entienda el concepto físico, digamos. Bueno, y el número 3, ¿qué decía? ¿Alguien me lo puede leer? ¿Alguien tiene la guía a mano? Si no, lo leo yo. ¿Qué requiere más trabajo? Sí, escucho. Subir un bulto de 420 newton a una altura de 200 metros de altura. Bien, o sea que por un lado me está dando una fuerza de 420 newtons, ¿sí? Que la fuerza es la fuerza peso de una cierta masa. Y dice, esa fuerza, esa masa, la tengo que subir a unos, ¿cuánto? 200 metros de altura. 200. Entonces, me está diciendo cuánto tengo que desplazar a esta masa que tiene una fuerza peso de 420 newtons, ¿sí? Unos 200 metros de altura. Entonces puedo plantear el delta R, ¿sí? Como 200 metros. Bien. Y dice, ¿qué requiere más trabajo? ¿Esto o qué? ¿Cómo sigue el problema? Eh, su- ¿Qué requiere más trabajo? Subir un bulto de 420 newtons a una altura de 200 metros de altura o subir uno de 210 newtons a una altura de 400 metros. Bien, me está dando otra fuerza. Podemos poner F1 y delta R1, y acá tengo una F2, que va a ser de 210 newtons, o sea que la fuerza 2, ¿cómo va a ser? Va a ser la mitad que la fuerza 1, ¿sí? O sea, F2 es igual a F1 dividido 2, ¿no? O medio de F1. Y dice que esta fuerza 2, o sea, esta masa que tiene este peso, ¿sí? La tengo que subir a una altura de ¿cuánto? Delta R va a ser igual a 400 metros, ¿verdad?
Y ese 400 metros, ¿cómo va a ser? Va a ser justo el doble que delta de R1, ¿sí? O sea que delta de R2 va a ser igual a delta de R1 multiplicado por 2. ¿Está bien? Bueno, y lo que me dice es, ¿dónde requiero más trabajo? Bueno, lo que hay que hacer en este ejercicio básicamente es lo siguiente. Calcular el trabajo necesario para elevar este peso a esta altura y el trabajo necesario para elevar este otro peso a esta otra altura. Lo que utilizamos son las mismas fórmulas de siempre. ¿Por qué? Porque entre paréntesis creo que decía, o no entre paréntesis después decía, justificar y considerar el mismo ángulo en ambos casos. O sea, el ángulo de este y el ángulo de este va a ser el mismo. Van a estar sobre la misma dirección, ¿sí? Coseno de 0 grados, eso me va a dar 1. Entonces, lo que yo necesito encontrar es el trabajo de uno y el trabajo de 2 y compararlos. ¿Dónde voy a aplicar más trabajo? ¿En uno o en dos? O en los dos voy a aplicar el mismo trabajo. Eso es lo que tengo que encontrar. ¿Se entiende? Y justificar. Ahí lo que tengo que observar es que no importa que si la masa es más grande o la masa es más pequeña. No solamente depende de eso el trabajo, también depende de cuánto lo desplace. Si lo desplazo 400 metros o 200 metros. ¿Se entiende? Y vamos por el tercer problema, perdón, segundo problema, donde ahí tienen un gráfico de la situación, ¿sí? Ahí si alguien me lo quiere ir leyendo también, así yo voy copiando los datos y lo vamos armando juntos. Mati, discúlpame, Sí, este punto no me quedó claro. bien. La idea es la siguiente, teníamos una fuerza 1, ¿sí? Y un desplazamiento 1, o sea, hay una masa que necesitamos desplazarla una cierta altura, ¿sí? Lo que yo quiero que me encuentren ahí es cuánto es el trabajo. Entonces decíamos que la fuerza 1, ¿cuánto era? Era de 420 newton, ¿sí? Y el desplazamiento de esta fuerza 1, delta de R1, va a ser de unos 200 metros. Entonces, ¿cómo tengo que hacer yo para encontrar el trabajo? ¿Qué tengo que hacer con estas dos cosas? Multiplicarlo. Perfecto, multiplicándolo voy a encontrar el trabajo 1, ¿sí? Bien, hasta ahí vamos bien, ¿no? Eso me va a dar un número. Ahora, por otro lado, tengo una fuerza 2 y un delta de R2. La fuerza 2 es justo la mitad, 210 newton. Y el delta de R2 es el doble, 400 metros. Entonces lo que tengo que encontrar acá es el trabajo 2. ¿Qué tengo que hacer para encontrar el trabajo 2? Lo mismo que lo que hice para encontrar el trabajo 1, ¿verdad? ¿Qué era? Multiplicar estos dos datos. De esa forma encuentro el próximo trabajo, el trabajo que se genera sobre esta masa, ¿sí? Recuerden que tengo una masa, se le aplica una cierta fuerza para elevarla desde un punto hasta otro, ¿sí? La fuerza se aplica hacia arriba y lo que voy a hacer es elevar esta masa desde una posición inicial hasta una posición final, ¿sí? Bien, de esta forma obtengo un trabajo, el trabajo 1, y lo mismo para el 2. Y ahora lo que tengo que hacer es compararlo. Es decir, bueno, ¿cómo es el trabajo 1 con respecto al trabajo 2? ¿Es más chico? ¿Es más grande? ¿Es igual? ¿Sí? Tengo que poner los datos acá, encontrar cuánto vale el trabajo en Joule y compararlo al trabajo 1 con el trabajo 2. ¿Se entiende eso? ¿Quedó claro? Sí, ahora sí, gracias. Perfecto. Bueno, y pasamos al el último ejercicio, que ahí van a encontrar alguna nomenclatura un poco distinta a la que venimos trabajando en estos dos, ¿sí? El último ejercicio, que es el punto 2, lo puse en la guía como punto 2, dice, bueno, Esteban ejerce una fuerza constante de magnitud 210 newton. Bueno,
una persona ejerce una fuerza que es constante de 210 newtons. Y dice que la ejerce sobre un automóvil que está averiado, como se muestra en la figura. Bueno, ahí todos tienen la guía, ¿verdad? Como para ir viendo la figura mientras yo voy leyendo. Sí, sí. Perfecto. Y dice que lo empuja a una distancia de unos 18 metros. O sea que tengo un auto, ¿sí? Y hay una persona atrás ejerciendo una fuerza sobre este auto, y este auto se va a desplazar unos 18 metros. 18 metros. Pero dicen que el neumático del auto se desinfló. Entonces, como está desinflado, va a hacer que cuando yo empuje el auto se va a ir desplazando con un cierto ángulo, no va a ser tan lineal, ¿sí? Tan recto. Bueno, y dice que ese ángulo, y ahí, chicos, hubo un error de tipeo, es 30 grados, no es 308, ¿está bien? Es 30 grados. O sea que este desplazamiento lo va a hacer de esta forma, ¿sí? Y va a llegar a 18 metros, pero con un ángulo de unos 30 grados. ¿Se entiende? La persona va a estar empujando desde acá, la rueda está pinchada, el auto va a ir avanzando, pero en vez de ir avanzando sobre este eje, que es el eje X, se va a desviar unos 30 grados, ¿sí? Bueno, entonces lo que me pide es encontrar el trabajo que efectúa Esteban. Bueno, vamos de vuelta con lo mismo. El trabajo que efectúa Esteban va a estar dado por ¿qué ecuación? ¿Alguien ya me la puede decir, la ecuación? ¿Cómo hago para calcularlo? La fuerza multiplicado por la distancia. Bien, digo, Damaris dice, el trabajo, para encontrar este trabajo vas a tener que multiplicar la fuerza con la distancia que recorrió, ¿no? Que son estos 18 metros, y esta fuerza de 210 newtons. Pero aparte, hay una cosa más, Damaris. Vos acá, El ángulo. perfecto. Resulta que estaba pinchada la rueda, entonces, ¿qué pasó? Se desvió un poco. Y ahí tenemos que contemplar ese caso donde el coseno del ángulo de 30 grados lo tenemos que multiplicar a todo este lado del igual, ¿verdad? De esa forma, ya metiendo los datos rápidamente, 210 newton multiplicado por la distancia de 18 metros que recorrió, y el coseno de 30, voy a poder obtener el trabajo que realizó Esteban, ¿sí? Bien. Y ya puedo pasar al punto B, donde ahí sí encontramos una nomenclatura media extraña, o quizás no. Creo que lo estuvieron trabajando bastante en matemática este tema, y también con Páez la clase pasada, donde ya me está expresando la fuerza de otra forma. Dice lo siguiente. Con ánimo de ayudar, Esteban empuja un segundo automóvil averiado con una fuerza constante. ¿Una fuerza constante de cuánto? Dice de 106 newton versor I menos 40 newton versor J. A ver, si escribo la fuerza de esta forma, ¿se entiende lo que quiero decir? ¿Lo vieron a esta nomenclatura? ¿Se acuerdan de esta nomenclatura? Por ejemplo, puedo dibujar, esta fuerza es un vector, ¿verdad? Entonces, ese vector lo puedo dibujar en un par de ejes donde yo tenga un versor I, ¿no? En el eje X, y un versor J en el eje Y, ¿verdad? Entonces, lo que puedo decir es, me está diciendo, tengo 106 newton en I, o sea que tengo un vector, una distancia de 106 multiplicada por este versor I, y una distancia multiplicada por un versor, ¿qué me da? Me da como resultado un vector en esta dirección.
lo que está haciendo esta nomenclatura es decirme, te estoy dando la dirección, ¿sí?, de cada componente de la fuerza. Te estoy diciendo, esto es una fuerza, ¿sí?, y tiene una parte en X y otra parte en Y. La parte en X vale 106 newtons. ¿Y la parte en Y cuánto vale? Bueno, es negativa y vale menos 40 newtons. Entonces, una distancia de menos 40 multiplicada por un versor J, ¿verdad? Y eso que me da un vector de menos 40, ¿sí? Newton. Bien, a ver, estamos haciendo lo opuesto a lo que hacíamos siempre. Siempre teníamos un vector acá y lo llevábamos a los ejes. Ahora ya me lo está dando a los ejes. Digamos que si yo quisiera sumar estos dos, ¿qué podría obtener? Podría obtener la fuerza resultante, que va a ser justamente esta. Desde el origen hasta acá. Esa va a ser mi fuerza F. Pero que en este momento no me interesa mucho esta fuerza F. A mí me va a interesar trabajar con las componentes de la fuerza F, ¿sí? Bueno, ¿y qué más dice? Dice que el desplazamiento, bueno, lo representa con la letra S. Entonces el desplazamiento está dado con la letra S, y el desplazamiento es 14 metros versor Y más 11 metros versor J. De vuelta lo mismo acá. Tengo en el versor J 11 hacia arriba, ¿sí? Y en el versor Y tengo 14 en esta dirección, ¿sí? De vuelta, si estos vectores, que es el vector de desplazamiento, lo quiero sumar, voy a obtener un vector algo así, ¿no? Y ese es el vector S, ¿verdad? Que tampoco me va a interesar mucho porque voy a trabajar también con las componentes. Bueno, básicamente lo que tengo que hacer acá es encontrar el trabajo que efectúa Esteban en este caso. Entonces, ¿cómo puedo multiplicar un vector con otro vector? Las componentes de un vector con el otro. ¿Recuerdan cómo se multiplicaba eso vectorialmente? ¿Qué debíamos hacer? ¿Se sumaban? No. Multiplicaba componente a componente. Decía, lo que tengo en Y por lo que tengo en Y. Y lo que tengo en J por lo que tengo en J. ¿Se entiende? Entonces, componente en Y con la componente en Y. Y la componente en J con la componente en J. Eso me va a dar que, y bueno, fuerza por desplazamiento, el trabajo total va a ser igual a la fuerza producto escalar con el delta R, que acá va a ser S, porque está anotado como S, ¿sí? Pero es el desplazamiento igual. ¿Y el trabajo que me va a dar? Bueno, me va a dar una componente en el versor Y, más o menos otra componente en el versor J, ¿sí? ¿Y qué tengo que hacer para encontrar cada componente? Bueno, la componente en Y la multiplico con Y, y esta con esta, ¿sí? J con J. ¿Está bien? De esa forma encontré el trabajo para el punto B, para el punto 2B, ¿sí? Chicos, ¿hasta acá hay alguna duda, algo que me quieran preguntar? Porque hasta acá venimos con un trabajo de una fuerza que es constante, o sea, la fuerza nunca cambió, pero habría que ver qué es lo que sucede si esta fuerza que se está aplicando sobre estas masas, estos objetos, empieza a cambiar, ¿sí? O sea que esa es la otra parte que se viene. ¿Hay alguna duda con el trabajo de una fuerza constante? ¿Algo que no se entendió? ¿Todos entendieron todo? ¿Está perfecto? Igualmente les digo que les dejé ahí la guía con los problemas, después lo van resolviendo, vamos a pactar una clase donde podamos ver dudas sobre los problemas, porque obviamente en la teoría quizás lo van entendiendo todo perfecto, pero cuando llegan a los problemas se encuentran las dificultades. Bueno, genial, Sabrina, entonces. Eh, Voy borrando un poco. Y vamos a ver qué es lo que sucede
cuando este trabajo que se está efectuando sobre una masa, cuando esta fuerza que se está aplicando sobre una masa, en vez de ser constante, empieza a cambiar, ¿sí? O sea, por ejemplo, puedo describirlo de la siguiente forma. Vamos a pensar en una partícula que se esté moviendo, ¿sí? O podemos pensar en el mismo auto que teníamos. Por ejemplo, teníamos un auto donde nosotros lo estábamos empujando, ¿verdad? Y generábamos un trabajo. Pero también hay una situación donde yo puedo empujar al auto con una fuerza constante. Pero ¿qué pasa? Empujo un par de metros y sobre todo yo, que no estoy muy en forma, después me canso. Y cuando me canso, ¿qué pasa con mi fuerza? Con el módulo de mi fuerza. Empieza a disminuir, ¿verdad? Entonces, ese sería un caso de un trabajo donde se aplica una fuerza que cambia, que varía. Yo estoy aplicando como una cierta fuerza que es constante y después eh, ya me cansé un poco, empiezo a disminuir mi fuerza hasta llegar a cero y digo basta, ¿sí? Bueno, imaginemos ahora que sucede que hay una partícula que se está moviendo, tiene un cierto movimiento. Esta es la trayectoria de la partícula. Como vieron con el profe Páez, la trayectoria no es lo mismo que el desplazamiento, es parecido, pero no es lo mismo, ¿sí? Y bueno, imaginemos que sobre este eje Y vamos a representar a la fuerza, ¿sí? Y sobre este eje X vamos a representar al desplazamiento, vamos a llamarlo X. Bien, entonces podemos decir que esta partícula se encontraba en este punto, recorrió todo esto y llegó hasta acá. Específicamente esto lo habían visto con Páez la clase pasada. ¿Qué era? Era una trayectoria o distancia recorrida, ¿verdad? Porque es el caminito que está haciendo esta partícula. Pero, si yo quiero encontrar el desplazamiento, ¿cuánto se desplazó? Bueno, se desplazó desde este punto, vamos a llamarlo A, hasta este punto B. O sea que el desplazamiento va a estar dado por este vector que une al punto A con el punto B, ¿sí? Bien, entonces, puedo decir que la unión entre el punto A y ese punto B lo puedo representar acá abajo en el eje X, ¿verdad? Puedo decir que es esta distancia. Está representado por esta distancia. ¿Sí? Desde acá hasta acá. La posición inicial de la partícula es esta. Y después a dónde llegó, al punto B, que es este. Ahora, esta es la posición final, ¿sí? Ahora, ¿qué camino hizo? Bueno, hizo este camino, ¿sí? Pero cuánto se desplazó es lo que a mí me interesa. A mí, en el trabajo me interesa cuánto se desplaza la partícula y no me interesa el camino que hace la partícula. ¿Está bien? Entonces se desplazó desde esta posición inicial hasta esta posición final, ¿sí? Y yo puedo ubicar otras cosas acá. Puedo decir, por ejemplo, que esta es la fuerza, ¿verdad? Entonces puedo decir, no sé, acá hay 10 newtons, acá hay 20, acá hay 30, acá hay 40, acá hay 50 y como por acá, no sé, hay 60 newtons, ¿sí? Vamos a hacer una escala como de 10 en 10, 10, 20, 30, 40, 50 y 60 newtons. La fuerza en newton. Bien, entonces puedo decir que en el punto A más o menos tenemos unos 40 newtons. Cuando la partícula se encuentra en la posición inicial, está sometida a unos 40 newtons de fuerza, ¿sí? Ahora, resulta que cuando, no sé, pasó un tiempito y llegó a esta posición, ¿a cuánto está sometida? Y supongamos que esto es 45 newtons, o sea que en esta posición ya está en los 45 newtons. Bien, la partícula sigue avanzando, ¿sí? Llega a esta posición, a esta posición.
¿Qué fuerza se aplica en esta posición? 1,50 newton. ¿Qué estamos viendo acá? Estamos viendo que antes teníamos una fuerza que era constante en toda la trayectoria, ¿sí? En todo el intervalo, en todo el desplazamiento, mejor dicho. ¿Y ahora qué tenemos? Tenemos una fuerza que está cambiando con respecto a la posición de esa partícula. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que encontrar el trabajo total de esta partícula. Para encontrar el trabajo total podemos suponer que durante un pedacito de esta trayectoria, de este desplazamiento, la fuerza se mantuvo constante. O sea, acá en este pedacito se mantuvo, desde acá hasta acá, se mantuvo constante en 40 newtons, ¿sí? Bien, pasamos a otro pedacito, ¿sí? El de al lado. Bueno, puedo decir que en ese pedacito chiquitito se mantuvo constante en 41, ¿sí? En 41 newtons. Y así seguimos avanzando y juntando pedacitos donde la fuerza se mantuvo constante en ese intervalo de trayectoria, ¿sí? De desplazamiento. Por ejemplo, acá, en este punto, la fuerza justo en ese punto, ¿no? Un cachito más para acá y más para acá, se mantuvo constante en unos 60 newtons, ¿sí? Y estaba ¿en qué posición? En esta posición. Bien. Recordemos que para calcular el trabajo, lo que hacíamos era multiplicar esta fuerza con este desplazamiento, ¿sí? Y eso me iba a dar el trabajo total. En este caso, vamos a multiplicar este pedacito de desplazamiento, ¿sí? Por la fuerza que le tocó. El otro pedacito de desplazamiento por la fuerza que le tocó, y así, ¿se entiende? Entonces vamos a obtener de acá un trabajo 1. De este otro que voy a obtener un trabajo 2. Y así voy obteniendo muchos trabajos. Lo que tengo que hacer es ir sumando todos esos trabajos hasta llegar a la posición B, ¿sí? Ustedes me van a decir, Mati, esto es un cálculo de loco. Y sí, la verdad que sí, es demasiado trabajo. Entonces, porque yo, ¿qué le estoy proponiendo? Le estoy proponiendo que el trabajo total de esto va a ser la sumatoria, ¿sí? Del trabajo 1 más el trabajo 2 más la cantidad de trabajos que haya, n trabajos, ¿se entiende? Y resulta que acá hay una herramienta matemática muy sencilla para poder responder a este ejercicio y resolverlo, ¿sí? Algo que se llama integral que ustedes todavía no han visto. Entonces, pero el integral básicamente hace eso. Lo que hace es sumar pedacitos muy chiquititos hasta encontrar, en este caso, por ejemplo, el trabajo total, ¿sí? Entonces, para encontrar el trabajo total de esta curva, fíjense que si sumo esto con esto, voy a obtener toda esta superficie, ¿sí? Si multiplico este con este, voy a obtener toda esta superficie. Ahora, si a eso le sumo toda esta otra superficie, después le sumo toda esta otra superficie, y voy sumando superficies, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener la superficie total, que se formó ¿dónde? Que se formó debajo de esta curva, ¿se entiende? En otras palabras, y lo que tiene que anotarse ahí, es que el trabajo total de una partícula va a estar dado por el área que forme debajo de esta curva, ¿se entiende? Entonces, lo que nosotros tenemos que calcular para encontrar el trabajo total va a ser el área formado debajo de la curva, ¿sí? Bueno, y como ya me queda muy poco tiempo, les dejé ahí un ejercicio donde pueden aplicar este tema, pero si quieren lo podemos plantear en esta última parte de la clase. El ejercicio específicamente es, si no me equivoco, es el último de la guía. Fíjense que dice, ahí se los leo, el punto 8, donde dice calcular el trabajo realizado por la fuerza representada en la figura, suponiendo que el cuerpo sobre el que se aplica se mueve según un movimiento rectilíneo cuando
la fuerza es constante, la fuerza es variable, o se quiere conocer el trabajo total. Si se fijan en la otra página, van a encontrar una curva muy parecida a la que acabamos de dibujar, ¿sí? Con algunas diferencias. Lo que encontramos que es un sistema de ejes, de vuelta, y encontramos que acá tengo una fuerza y acá tengo un desplazamiento, ¿sí? Y dice, en un cierto valor de la fuerza, si no me equivoco es 100 newton, se aplica esta fuerza durante hasta una cierta posición, ¿sí? Que si no me equivoco es unos 30 metros. Después, ¿qué sucede? La fuerza aumenta hasta otra posición. Esa posición es 40 metros, o sea que en un intervalo de 10 metros aumentó la fuerza. ¿Y después qué pasa? Disminuye la fuerza hasta llegar nuevamente a 100 newton. Acá, ¿cuánto había llegado? Acá había llegado a 250 newton, ¿verdad? Disminuye la fuerza hasta llegar a la posición 50 metros, ¿sí? Entonces lo que ustedes tienen que hacer es encontrar el trabajo total. ¿Cómo van a encontrar ese trabajo total? Bueno, van a buscar el área que se forma debajo de las curvas. Entonces puedo separar esto en partes, ¿verdad? Y puedo decir, acá tengo una superficie. ¿Qué tengo? Tengo un rectángulo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo calculo la superficie del rectángulo? Digo, base por altura, ¿sí? Base por altura. ¿La base cuánto vale? Vale estos 30 metros. ¿Me van siguiendo? Y la altura valen estos 100 newton, ¿sí? Multiplicando estos 30 metros con estos 100 newton, la fuerza de 100 newton por los 30 metros de desplazamiento que tuve, ¿qué voy a encontrar? Voy a encontrar la superficie de este rectángulo, por lo tanto, ¿qué era la superficie de este rectángulo? Era el trabajo total. Y así van haciendo con todo lo que sigue, ¿sí? No se lo quiero resolver porque es el ejercicio de ustedes, pero imaginemos que es de otra forma, a ver, podemos imaginar esto, que esta otra parte, hasta acá la fuerza es constante. Después, ¿qué sucede? De los 30 metros, supongamos, hasta los 50 metros, ¿qué pasó? Disminuyó. Disminuye la fuerza de esta forma, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Para una posición tengo un cierto valor de fuerza, para otra posición tengo otra fuerza, y para otra tengo otra fuerza. ¿Qué quiere decir esto? Que acá la fuerza fue cambiando. Bueno, ¿cómo resuelvo esto? Lo que tengo que encontrar es el área que se forma debajo de esta recta, ¿sí? ¿Qué figura se forma? Se forma un triángulo, ¿verdad? ¿Y cómo calculaba yo el área de un triángulo? Decíamos que era base por altura dividido 2, ¿sí? La base a quién corresponde? Al desplazamiento, delta R. Delta R por la altura, ¿a quién corresponde la altura? A la fuerza, ¿sí? Y eso dividido 2. ¿Cuánto va a ser este desplazamiento? Bueno, va a ser de 30 a 50. Va a ser 20 metros. ¿La altura cuánto va a ser? 100 newton, ¿sí? Y eso lo divido entre 2. ¿Y qué voy a encontrar? Voy a encontrar la superficie esta, ¿sí? De esa forma voy a obtener de este lado el trabajo 1 y de este otro lado el trabajo 2, ¿sí? Por lo tanto, mi trabajo total va a ser la sumatoria de ambos trabajos. El trabajo 1 más el trabajo 2. ¿Se entiende? De esta forma puedo encontrar, esto sería, por ejemplo, un ejercicio combinado de una fuerza constante en un intervalo y en el otro intervalo que tengo una fuerza que cambia, una fuerza que varía, ¿sí? Y de esa forma puedo encontrar el trabajo de cada fuerza, de la constante y de la variable, sumarlos y encontrar el trabajo total de esta partícula que se está moviendo mientras se le aplica una fuerza
constante y una fuerza variable. ¿Le podemos dar un contexto a esto? Sí, puedo decir que esto era el auto del que le hablaba. El auto lo empiezo a empujar desde la posición 0 hasta los 30 metros. Cuando yo llego a 30 metros, me cansé de empujar al auto, ¿sí? Acá había una fuerza que era constante. Pero después me cansé de empujar el auto. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, como me cansé, empecé a disminuir la fuerza. ¿Seguí empujando el auto? Sí, lo seguí empujando, pero cada vez con menos fuerza. Entonces acá la fuerza empezó a variar. ¿Desde qué posición? De la posición 30 a la posición 50 metros, ¿sí? Cuando llegué a la posición 50 metros, chicos, yo no daba más, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Me detuve. Mi fuerza en la posición 50 metros, ¿cuánto valía? Valía 0. ¿Se entiende el contexto del problema? Entonces acá me detuve. El trabajo que yo realicé, ¿desde qué posición a qué posición fue? Desde 0 a 50 metros. Lo que pasa que en un trayecto la fuerza fue constante y en otro la fuerza cambió, fue variando, ¿sí? ¿Se entendió? Básicamente, lo que pudimos ver hoy es eso, es que tenemos trabajos donde la fuerza es constante y tenemos otro trabajo donde la fuerza cambia, ¿sí? Y aprendimos a calcular el trabajo de una fuerza que varía y el trabajo de una fuerza que se mantiene constante, ¿sí? Bueno, les digo, la próxima clase la van a tener con Sol, ¿sí? Ella va a continuar a partir de esta idea con otras nuevas ideas, y el lunes, después de esa clase, eh, después le vamos a mandar la fecha bien por WhatsApp, el horario y demás, les vamos a proponer una especie de ayudantía, ¿sí? No es una ayudantía, en realidad es para una resolución de ejercicios. Los ejercicios que yo les di hoy, más los ejercicios que les dio Sol, como para que esto no quede colgado, ustedes vayan haciéndolo y vamos a resolver esas dudas puntuales que tengan sobre cada ejercicio en 1, 2 horas, hora y media. ¿Está bien? Las dudas de ambas guías, digamos. Claro. Chicos, ¿tienen alguna consulta hasta acá? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Algo que quieran rever? Igualmente saben que sigue activo la idea del Classroom. Ustedes si tienen alguna duda en la semana la pueden subir ahí, se las contestamos por ahí para no esperar a esa fecha puntual que vamos a poner. Eso tenganlo presente. Qué sé yo, desde nuestro lugar queremos decirles que se sientan cómodos en preguntar, en lo que no entienden, estamos para eso y estamos aprendiendo a cada día mejorar. Entonces necesitamos de ese intercambio, ¿sí? Bien, si tienen alguna duda pueden hacerla ahora, si no también entendemos que es todo muy reciente, es un tema nuevo, quizás necesitan sentarse un poco a escuchar de vuelta la clase o ir retomando ejercicios. Nos pueden escribir, como dijo Sol, por el Classroom, no hay ningún problema. Y ya les digo, les adelanto que les vamos a proponer una clase más, que no es obligatoria, los que quieran estar pueden estar, y los que no puedan o no quieran, está bien igual, donde vamos a resolver dudas sobre estos ejercicios. Uh-huh. Bueno, básicamente es eso. Si alguien quiere agregar algo, puede hacerlo, y si no, vamos terminando por hoy. Duda, acotación, lo que sea. Cualquier cosa, estamos acá para eso. Yo no, yo entendí todo. Bien, perfecto, Hernán. Genial. Bueno, está liberado entonces. Hernán se puede ir. Claro. Bueno, chicos, hasta acá llegó la clase. Nada, espero que les haya gustado y cualquier cosa ya saben, nos pueden ubicar por Classroom o cualquier otro lugar. ¿Sí? Hasta luego. Chao a todos. Chao. Chao.